que no habría, por ejemplo, una pregunta en contra, ¿no? Que tú hubiera hecho, tú hubiera pasado, porque a veces, por ejemplo, el jurado responde, ¿por qué las has hecho en esta población y por qué no en esta? O ¿por qué haces esta tesis si los demás de repente lo han hecho siempre? Ya. ¿Sabes dónde podría haber el problema que tú dices? Cuando no hay esa coordinación que te digo, ¿no? Por decirte, en tu marco teórico, tú me pones en tus subtítulos de tu marco teórico, me pones la atención y me pones otras cosas que no tienen nada. Por ningún lado aparece atención selectiva y atención sostenida, por ningún lado, ¿no? Pero de pronto tu instrumento mide atención selectiva y atención sostenida. Termoterapia. ¿Por qué? O sea, ¿por qué has considerado a estos autores que hablan de otra cosa que no tiene nada que ver y no has considerado al autor que considera que los componentes de la atención son la atención sostenida y la atención sostenida? Entonces ahí no tiene lógica, ¿no es cierto? Ganar. Claro. Entonces no tiene lógica ahí. En cambio, cuando sí hay relación entre todo, es como que todo es un rompecabezas donde todo encaja. Entonces ya no hay nada que refutar. ¿Ya? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que buscar un instrumento que mida mi variable. Y ese instrumento ya tiene dimensiones. Esto que les estoy diciendo, como les digo, sobre todo es para las variables que son más complejas. ¿Ya? O sea, las variables que sí, ¿no? Como les digo, un test de ansiedad tiene ya todas sus partes. Incluso en el mismo test, el cuestionario tiene ahí como subtítulos. Y vienen 20 preguntas del primer subtítulo, 10 preguntas del segundo subtítulo y otras 10 preguntas del tercer subtítulo. Esos subtítulos que tiene tu cuestionario, esas son las dimensiones que considera ese instrumento. ¿Ya? ¿No? ¿Por qué se me cara de preocupación? Ya, ¿qué no se entiende, chicos? ¿Qué no se entiende? Con sinceridad. Pero yo no he entendido lo último que has explicado. Capacidad funcional. Ya, o sea, ¿qué no entiendes? ¿Qué cosa es la capacidad funcional? Sí, ¿qué es lo que tengo que hacer ahí? No, o sea, esa es la variable que yo he puesto de mi título. O sea, mi título es... Es un ejemplo. Pero dijo algo de que tenía una relación. Emma es una niña normal. Claro, lo que está con amarillo y lo que está con color verde, turquesa, no sé qué es. Variable. ¿Tú qué Ya, esos son mis variables de mi trabajo, de la tesis que yo estoy haciendo. No, ustedes ahí tienen que poner qué cosa, Nuestras sus variables de sus trabajos, de ustedes. ¿Ya? Ya vamos a el puesto. Perdón por la redundancia, pero... Es que... Nada. ¿Ya? Este es un ejemplo. Obviamente, si yo estoy haciendo... A ver, silencio. Si yo estoy haciendo, por ejemplo, relación entre el dolor y y el ausentismo escolar, ¿no? ¿Ya? O el dolor y ahí tendrán que reemplazar, ¿no? Relación entre dolor y... ¿Con qué se puede relacionar el dolor? Sí. Sensación. Molestia. Sensación de Entre incomodidad. dolor y... Sensación Ya, incómoda. y estrés, de repente, ¿ya? Entonces, relación entre el dolor y el estrés académico, por ejemplo, no sé. ¿Ya? Entonces, ahí van a reemplazar ustedes, eso que yo estoy poniendo lo tienen que reemplazar ustedes por sus variables ustedes, ¿no? Acá le ponen relación entre el dolor y el ausentismo escolar, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Ya, entonces, igual, si es que mis dimensiones son el dolor y el ausentismo escolar, entonces yo voy a establecer, perdón, mis variables son el dolor y el ausentismo escolar, yo voy a establecer ¿qué? También dimensiones. ¿Cómo voy a medir el dolor? Entonces, ahí va lo que les digo. Si yo tengo una escala de dolor, si el dolor se mide de repente, según un autor, simplemente se mide del 1 al 10 y ya, sería una variable como la talla, por ejemplo, ¿no? Vamos a analizar algo ya de libro, más rápido. Claro, o sea, eso depende de quién, de los expertos en esa variable. Entonces, ¿quiénes son los expertos mundiales en dolor? Ustedes deben saber. ¿Quiénes son los expertos, los algólogos más reconocidos y no sé qué? O sea, los que teorizan el dolor, pero los más cráneos en dolor, los expertos mundiales, los referentes. Ya, eso lo deben, si su tesis, por ejemplo, habla de algún tipo de dolor, eso lo deberían saber así. O sea, ya deben ser ustedes expertos, casi unos algólogos. Porque tu problema es el dolor. Entonces tú tienes que ser un experto en el dolor, tienes que saber qué autores son los que hablan, no solamente cualquier autor que, ya yo encontré este habla de dolor, no, tú tienes que ver quién es el mayor referente
Los movimientos de un dolor, paciente porque ellos también puede son los que realizar miden el solo. dolor, porque si es que ellos han dedicado su vida a estudiar el dolor, se supone que a lo largo de su vida han ido midiendo diferentes escalas de dolor o qué sé yo. Entonces, eso es lo que va, de ahí van a sacar sus dimensiones. No sé si es que el dolor tiene diferentes dimensiones o es una escala simplemente del 1 al 10 o del 1 al 20, no sé. ¿Ustedes saben? El dolor, hay varias formas de medir el dolor, según su duración es crónico agudo, según su... Esa es tipología. Movimientos de un paciente. Después puede ser su... Claro, hay semiología del dolor, ¿no es cierto? Ya, pero hablando como variable, o sea, en investigaciones, ¿qué dimensiones se utilizan para medir el dolor? Entonces, el dolor, ustedes no son los primeros que están tratando de dimensionar científicamente el dolor. El dolor es algo que ya está recontra estudiado, recontra trabajado. ¿Qué es lo que tienen que escoger ustedes? Dentro de los trabajos que hay, dentro de todas las líneas teóricas que hay, de diferentes autores que miden de diferente manera el dolor, conceptúan de diferente manera el dolor, ustedes tienen que escoger un instrumento para empezar, y de ese instrumento también salen las dimensiones que van a utilizar. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, esas son las dimensiones. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Qué más? A ver. Ya, entonces, calcular la relación entre las dimensiones de una variable y mi otra variable. Ese es mi tercer objetivo específico. Lo mismo con los problemas específicos, simplemente es transformar la pregunta. ¿Existe relación entre, y pones la dimensión Son los movimientos que un de paciente y microscópico con realiza. la otra variable, y luego la otra dimensión con la misma con la variable, y la otra dimensión con la variable? Es decir, en este caso, ¿cuáles son las dimensiones que dijimos para capacidad atencional? Atención sostenida y atención selectiva. Entonces, esas dimensiones yo las voy a relacionar con el celular, que es mi otra variable, el uso del celular. ¿No es cierto? Entonces, ese es mi otro problema específico. ¿Existe relación entre No la es una dimensión manifestación del y el uso del síndrome celular? ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Ya. Síndrome Ya, hasta ahí, ya, solo falta lo de la técnica y el instrumento. ¿Ya? El ejemplo clásico de técnica e instrumento es la técnica encuesta y el instrumento el cuestionario. ¿Ya? ¿Qué es la técnica? Es No es una manifestación. cómo hago yo las cosas, cómo busco hacer cómo busco Ataxia, yo temblor, obtener las fuerza respuestas. muscular, Y el instrumento es el papel, por decirlo así. O sea, la encuesta es la técnica. ¿Qué estoy haciendo yo? Vengo y te doy un papel. Eso es encuestar. Te doy un papel con preguntas. Te estoy encuestando. Cuando vienen los del censo, vienen ellos, los encuestadores. ¿Por qué son encuestadores? Porque vienen y te dan preguntas. Eso es una encuesta. Es el acercarte y ofrecer un papel con preguntas, básicamente. ¿Sí? Ya, ¿y cuál es el instrumento? El papel con las preguntas. O específicamente el test tal, o sea, el cuestionario específico. Pero se entiende la diferencia entre técnica e Creo que profesor es instrumento. odontólogo. ¿Sí? La técnica es la encuesta. ¿Por qué? Porque yo estoy El haciendo una tratamiento encuesta. O sea, yo soy un fisioterapéutico encuestador, voy se y basa en entrego un papel con preguntas. ¿Ya? ¿Y el instrumento cuál es? El papel con las preguntas. El instrumento es el cuestionario, en este caso. Si es que mi instrumento, o perdón, si mi técnica es la observación, yo no voy a hacer preguntas ni nada, simplemente yo quiero observar algo. ¿Cuál será mi instrumento? Lo más común es utilizar una ficha de observación. ¿Qué es una ficha de observación? Un papel donde yo voy a ir registrando lo que observo. ¿Se entiende la diferencia? La técnica, la observación. El instrumento, una ficha de observación. El papel donde voy a ir anotando lo que observo. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Ya. que es el tratamiento fisioterapéutico de una cerebelosa se basa en El otro modelo. Pero ese ya no. Eso no tiene que ver con mi tesis. reeducar la alimentación. Hay muchos que están haciendo aplicativos, Eso ¿no? está mal. ¿Está bien? Ya.
Entonces, este es el ejemplo de matriz de aplicativo. ¿Qué cambia? Obviamente, si acá en el nivel le tengo que poner aplicativo y en el diseño que le tengo que poner experimental, obviamente, por eso está con el mismo Las color. manifestaciones ¿Ya? clínicas de Lela ¿Qué? son Población, eso ya es de cada cual. Lo mismo, debilidad la de los técnica puede ser músculos la misma, faciales, depende, la técnica va a depender referida al de miembro lo que van a hacer superior, ustedes. Si lo que van a hacer ustedes va a ser aplicar calambres. un cuestionario, entonces la técnica siempre va a ser encuesta. escritos. En variables sí cambia, ¿qué cosa? Que acá sí tengo variable dependiente y variable independiente. ¿Por qué? Manifestaciones clínicas. Porque yo voy a hacer un experimento. Chicos, yo voy a hacer un experimento. Entonces, Debilidad voy a de los tener músculos una variable faciales que va a depender inferior, de eso que yo estoy calambres, aplicando, que estoy dificultad para experimentando, y dependiendo de eso, va a cambiar o no va a cambiar. ¿Se entiende? Entonces, por eso es dependiente la otra variable. Y lo que yo estoy aplicando es independiente, porque lo que yo estoy aplicando no cambia. Se supone que es estándar, es algo estándar. Por ejemplo, si esto es un remedio, yo estoy fabricando un remedio, voy a darte el remedio, ¿esto va a cambiar? No, se supone que tiene que ser una fórmula fija. ¿Qué es lo que va a cambiar? Tus síntomas. Si es que yo lo aplico en ti, o vas a mejorar o no vas a mejorar. Entonces lo que cambia eres tú. Los síntomas, la enfermedad es lo que va a cambiar. El tratamiento, lo que yo voy a aplicar, eso no cambia. ¿Se entiende? Entonces, de ahí salen las variables dependiente e independiente. El título que estoy poniendo es un título cualquiera. Efecto de la técnica X en la capacidad atencional. Acá ya no voy a establecer solo relación. Yo quiero establecer, ¿qué cosa? A ver si es que tiene algún efecto eso que yo estoy aplicando en la variable, en la otra variable, en mi variable problema, mi variable madre. ¿En qué etapa se enseña ¿Sí? al paciente a darse la vuelta y apoyarse? Entonces, ¿qué título le pongo? Efecto de la técnica X en la capacidad atencional. Si fuera un fármaco, ¿qué tendría que ser? Si es que fuera un fármaco que está actuando sobre una enfermedad. ¿En qué etapa está eso? Eso del parador sobre la Claro, pero ahí ya creo que un término más certero sería efectividad, ¿no es cierto? Etapa de ¿No? Lela. Porque cuando se habla de tratamientos o de medicaciones, generalmente se habla de efectividad, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces son términos que se pueden utilizar. La hipótesis, lo mismo. O bueno, ya, vamos a los objetivos primero. Los objetivo general. Si mi tesis es aplicativa, experimental, o sea, yo voy a experimentar, voy a darte la medicina, voy a darte el tratamiento para ver qué pasa, entonces, ¿cuál será mi objetivo primordial, mi objetivo general? Determinar, o sea, ver si funciona o no funciona. ¿Cierto? Entonces, ¿esto cómo lo escribo? Determinar el efecto de mi técnica, mi producto, mi tratamiento en mi variable problema. En este caso, determinar el efecto de la técnica X en la capacidad atencional. Y el resto relleno, ¿no? En los institutos, etc. ¿Sí? Entonces, mi objetivo principal es determinar el efecto, o sea, ver si funciona o no funciona, si sirve o no sirve, ¿ya? Para el propósito que yo estoy planteando. Entonces, objetivo general, determinar el efecto. Y transformar eso a pregunta para el problema general, ¿cómo sería? ¿Cuál es el efecto o qué efecto tiene? ¿Qué efecto tiene la técnica X en la capacidad? ¿Cuál es el efecto de la técnica X en la capacidad atencional? ¿Sí? Sencillo, ¿no? Ya está. Igual que la primera. Pequeños cambios. El verbo cambia. Claro, si se dan cuenta, casi todo es copiar, pegar y solo cambia una palabrita en cada cosa. ¿Ya? O sea, si lo han entendido, no debería tomarles tiempo tampoco hacer, porque no es copiar, pegar, cambia una palabrita nomás. ¿Ya? ¿Qué más? Objetivos específicos, lo mismo. Si mi objetivo general es determinar el efecto, o sea, ver si funciona o no funciona, ¿cuáles serán mis objetivos específicos? Los pasos que yo tengo que seguir primero, que me van a llevar a cumplir mi objetivo general. Primero, determinar las características de la técnica X. ¿Por qué? Tengo que dimensionarla, tengo que comprenderla.
Si yo no sé qué cosa es esto que estoy aplicando, ¿cómo voy a poder establecer algún tipo de causalidad? O sea, lo primero que tengo que hacer es entender el producto, entender el fármaco que tengo, entender el tratamiento, conocer la técnica que quiero utilizar como experimento. Entonces, eso es mi primer objetivo. Determinar las características de la técnica X o del producto tal o lo que están haciendo, su variable. Y mi segundo, o sea, tiene que ver también con una de las variables, solo con una de las variables, mi primer objetivo específico. ¿Ya? Y mi segundo objetivo específico tiene que ver con mi otra variable, que al igual que en la correlacional, también es diagnosticar el nivel de la capacidad atencional. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo, para ver si algo funciona o no, ¿qué tengo que hacer? Probarlo. Medir, ¿qué cosa? Si quiero saber si funciona o no funciona para mejorar la capacidad atencional, ¿qué tengo que hacer? Medir la capacidad atencional. Si no, no voy a saber si funcionó o no funcionó. ¿Verdad? Tiene que haber un antes y un después. Claro. Entonces tengo que medir, aplicar y volver a medir. Y ahí puedo ver si funcionó o no funcionó. ¿Sí? Ya. No los quiero confundir todavía, chicos, con la parte de los diferentes diseños. Ya dentro el diseño no experimental, sencillo, pero los diseños experimentales tienen sus subdivisiones. En diseño pre-experimento, cuasi experimental y experimento puro. ¿Ya? Pero todavía no se confundan con eso. Simplemente cumplamos con esto hasta acá, ¿ya? Para que no sea mucha información. Ya no podemos ir. Pero me pueden preguntar. Orden de las etapas de recuperación de un paciente hemipléjico. ¿Cuáles son sus etapas? El ejemplo va a interés archivo. Etapas de acidez. A ver si les explicado. Recién estoy explicando el primero. Recién estoy explicando el primer archivo. O sea, ni siquiera le he dado una ojeada. La acidez, etapa de acidez, recuperación. Explicando y pensé que eso digo. ¿Esto va ¿Qué para eres? la nota de unidad? ¿Perdón? ¿Para la nota de unidad? Sí, para la tercera unidad. Ya, entonces, preguntas hasta ahí, objetivos específicos de la aplicativa, del nivel aplicativo. Entonces, el primero tiene que ver con qué, con tu producto, con tu tratamiento, lo que vas a aplicar, lo que vas a aplicar para hacer el experimento. ¿Sí? Entonces, ¿qué cosa es? Entenderlo, dimensionarlo, determinar sus características, o sea, tienes que conceptualizarlo, es el primer objetivo, determinar las características de mi producto, de mi tratamiento. Mi segundo objetivo es que medir, ¿qué cosa? Mi variable. La variable que yo voy a ver, que en su caso debe ser una enfermedad, debe ser un síntoma, un dolor, no sé, en algunos es la lumbar, en otros puede ser una enfermedad, no sé qué, ¿ya? Un esguince. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero, diagnosticar mi variable y en cuanto al producto, ¿qué tengo que hacer? Entenderlo. ¿Ya? O sea, mi variable, la que yo voy a aplicar, el producto, el tratamiento, lo que van a hacer, tienen que entenderlo primero. Para eso determinamos sus características. Y mi otro objetivo específico va a ser medir eso que voy a ver si va a cambiar o no. O sea, mi otra variable. Medir la enfermedad, medir el dolor, medir para ver si es que si yo estoy, por ejemplo, aplicando un tónico analgésico para el dolor lumbar, por ejemplo, entonces, ¿qué tengo que hacer? Medir el dolor lumbar para que luego de que aplique el tónico, ver si cuando vuelva a medir, bajó. ¿Ya? Y ahí recién voy a poder determinar el efecto. ¿Sí? ¿Ya? Señorita, ¿ya? Mucho pega, ¿no? ¿Ya? Entonces, mi objetivo general, ¿cuál es? Determinar el efecto de mi tónico sobre el dolor lumbar, por ejemplo, ¿no? Entonces, mi primer objetivo, ¿cuál va a ser? Determinar las características de mi tónico. Es decir, qué fórmula tiene, qué propiedades puede tener, qué propiedades tienen sus componentes, qué sé yo. ¿Ya? Y mi otro objetivo, ¿cuál va a ser? Medir mi otra variable, que es el dolor lumbar en este caso, ¿no? O acá es la capacidad rotacional. ¿Ya? Entonces, ese es mi otro objetivo específico.
Y mi tercer objetivo específico va a tener que ver con los dos. Calcular el efecto de la técnica X, o sea, el producto, el tratamiento, en las dimensiones de la capacidad atencional, o sea, en otro ejemplo sería del dolor, de la lumbalgia o de la variable, de la otra variable. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Ya está. Y lo mismo con los objetivos específicos, transformar eso a pregunta. Si el objetivo específico es determinar las características, mi problema específico es qué características tiene o cuáles son las características. ¿Cómo determinar ¿Sí? las características? Si mi objetivo específico es diagnosticar el nivel, mi problema específico será cuál es el nivel. O sea, es la pregunta que nos lleva al objetivo. Y el objetivo también nos lleva a esa pregunta, ¿no? Ya, ¿preguntas hasta ahí? No, ya. La hipótesis. Para un ¿Qué? paciente hemipléjico se Ya. recomienda el uso La hipótesis. Si mi objetivo general es determinar el efecto, mi tesis dice efecto de la técnica X, o sea, ¿qué es lo que yo quiero ver en mi objetivo general? Quiero ver si funciona o no funciona. Entonces la hipótesis de igual manera va a ser las dos opciones. ¿Cuál es la primera opción? Que sí funcione. La otra que no. Y la otra, que no funcione. No hay más. O funciona o no funciona. Ahora, por ejemplo, si de repente mi tesis experimental pura, o sea, tendría que haber un resultado positivo. Como por ejemplo, el medicamento que yo estoy creando, sí o sí tiene que funcionar sobre, digamos, el No. principal. ¿No es necesario o puede haber de repente... Puede no funcionar. Justamente, o sea, lo que va a determinar tu experimento no es que vas a trucar los resultados para que sí funcione. Eso sería anticientífico, antiético, anti todo y sale jalado en el curso. ¿Ya? Porque... Pero en la ciencia no funciona así. O sea, imagínate las farmacéuticas cuando hacen sus investigaciones van a decir, pucha, no funcionó. Pero ya vamos a ponerle que sí funcionó y lo mandamos al mercado. No funciona así, ¿cierto? O sea, puede pasar cualquiera de las dos opciones. Cualquiera de las dos hipótesis. O funciona o no funciona. ¿Qué lo va a determinar? Justamente las estadísticas que vas a poner, que vas a aplicar a tus resultados. O sea, si tu resultado... Pero si no funciona, entonces la tesis O sea, no procede. No, sí procede. Igual procede si no funciona. Así. así. Pero no se supone que Claro, debería funcionar. Pero ¿cómo? No siempre. No siempre. Sí. O sea, O sea, pero normal se pueden aprobar la tesis. ¿No? Una investigación que determina que algo no funciona es igual de válida. ¿Por qué? A ver, chicos, ya pues. ¿Estás muy mal? Mejor. Ya, pero tiene...